Buenas noches a todos, les saluda Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás. Esta noche vamos a continuar con el estudio que iniciamos la semana pasada relacionado con la libertad y el libre albedrío. Establecimos una diferencia clara entre libertad y libre albedrío, aunque durante muchísimo tiempo se ha pensado que es lo mismo. En realidad no lo es. Entendimos que libre albedrío es el derecho que yo tengo de escoger entre dos o más opciones lo que deseo hacer. Deseo que no me es bloqueado ni impedido por nadie. Y la libertad es la capacidad que yo tengo de ejecutar esa decisión, esa escogencia o ese deseo que yo tengo como individuo. Ahora, igualmente podría yo también decidir no ejecutar lo que escogí. Habíamos hablado claramente de un ejemplo la semana pasada. Revisamos el caso del jardín de Edén, de Adán y de Eva, y la oportunidad que ellos tuvieron de escoger, haciendo uso de su libre albedrío, entre la posibilidad de ser fieles a Dios y mantener obediencia a lo que el Señor les había establecido con respecto al árbol que estaba en medio del jardín, o explorar una opción que ni siquiera era conocida para ellos. Y ahí es donde nosotros tal vez debemos detenernos un momento y pensar lo que estaba ofreciendo la serpiente, con lo que estaba tentando, provocando la curiosidad de la mujer en primera instancia. Era con algo con lo que ella no tenía absolutamente ningún antecedente de referencia. ¿Qué es el bien y el mal? ¿O qué era para ellos el bien y el mal? No lo entendían. Para Adán y Eva, creados en perfección y colocados en un ambiente totalmente influenciado por el bien. Tal y como lo dice Dios cada vez que termina un día creativo, y vio Dios que esto era bueno. Porque todo lo que estaba creado y todo lo que estaba establecido era bueno. Estaba cubierto por el bien. Entonces era la única realidad que Adán y Eva conocían, el bien. Y ante el ofrecimiento de conocer el bien y el mal, Eva se siente curiosa de entender esta otra parte o entender la diferencia entre una cosa y otra. Algo que era completamente desconocido para ella. Bueno, sabemos claramente cuál fue el resultado. Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios. Escogieron a caminar por la senda de la rebeldía, de la desobediencia. Comen del fruto del árbol del medio del jardín e inmediatamente son abiertos sus ojos y provocan una maldición que nos alcanza hasta hoy, que es la maldición del pecado. Entonces, lo que nosotros en principio consideramos como libre albedrío, acompañado de la libertad, que es la capacidad de poder ejecutar la opción que hemos escogido, tiene que hacerse con un manejo muy cuidadoso, porque ciertamente hemos sido privilegiados por parte de Dios con el derecho a tomar nuestras propias decisiones sin que Él nos detenga, sin que Dios intervenga directamente para prohibirnos o limitarnos en esto. Sin embargo, el cuidado, el manejo, la prudencia de esto hace la diferencia en la manera en que nos relacionamos con Dios y con el mundo en el que vivimos.
quiero mencionarles un pasaje que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 100 y el verso 3. Póngale mucha atención. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es cierto que Dios nos dio el privilegio de poder escoger y tomar nuestras propias decisiones. Pero no deberíamos pensar a la hora de tomar esas decisiones a quién estamos, a quién le debemos nosotros todo. A ese Dios que nos hizo, porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él fue quien nos creó. Y entonces cada una de las decisiones que nosotros tomemos, debería estar influenciada por el pensamiento, el carácter y el deseo de ese Dios que nos creó y nos puso acá. Opción de escogencia. Ya vimos en el libro de Génesis, capítulo 3, lo que sucedió con Adán y Eva, lo que escogieron, la consecuencia que trajeron sobre la humanidad. Y todo esto debería de darnos a nosotros una perspectiva. Las opciones están disponibles. Usted puede escoger lo que quiera, lo que quiera. Dios no va a intervenir. Si usted decidiera el día de mañana subirse al último piso del edificio del Banco Nacional, donde está el helipuerto, y lanzarse al vacío, ¿qué cree usted que Dios haría? Nada. Absolutamente nada. Dios no lo va a detener, porque es su derecho, su libre albedrío el que le permite escoger seguir viviendo o terminar con su vida. Y es su libertad la que le permite, una vez estando en ese lugar, ejecutar la decisión que usted tomó. Pero nuestro deseo debería ser agradar a ese Dios que nos creó y nos puso en esta tierra. Tenemos un caso más que quisiera, un par de casos más que quisiera discutir con ustedes esta noche. El siguiente está también en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y los versículos 5 al 7. En Génesis 4, del 5 al 7, vamos a ver una conversación que hubo entre Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, y Dios. Recordemos que Caín tuvo la iniciativa de presentar una ofrenda delante de Dios por su propia voluntad, haciendo uso de su libre albedrío y de su libertad. Él, por su propia cuenta, por su propio deseo, junta una ofrenda para llevarla delante de Dios. Y su hermano Abel también lo hace. Resulta que cuando ambas ofrendas son presentadas delante del Señor, a Dios le agrada la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Caín se molesta mucho porque al fin y al cabo fue su iniciativa presentar una ofrenda delante de Dios, solamente que Abel quiso imitarlo. Y resulta que la ofrenda aceptada es la de Abel, no la de Caín. Entonces Caín reacciona no de muy buena manera y empieza a darle cabida en su mente a una serie de pensamientos malévolos con respecto a su hermano, al punto que empieza a maquinar cómo matar a su hermano debido a la ira, al odio que él sentía en ese momento por lo que había pasado. Entonces, en Génesis 4 del 5 al 7 vemos lo siguiente. Dice así: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Se enoja y se pone triste. El Señor le preguntó: ¿por qué estás enojado y te ves tan triste?
Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Entonces, Caín, en esta serie de pensamientos negativos, iracundos acerca de lo que había pasado con su hermano, empieza a maquinar un plan para deshacerse de su hermano, y Dios mira el rostro de Caín, sabe las intenciones de Caín, y antes de que Caín ejecute esta escogencia, él pudo haber perfectamente pasado por alto el tema de que su ofrenda no fue agradable, y tal vez preguntarle a Dios qué fue lo que salió mal, qué es lo que no te gustó. Pero en lugar de hacer esto, él decide inmediatamente castigar a su hermano porque Dios no le recibió la ofrenda a él. Y entonces Dios mira esto y le dice: decime una cosa, Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué esa cara larga? ¿Por qué estás triste? Porque la Biblia dice que se entristeció. Hay un sentimiento, hay dos sentimientos ahí involucrados: ira y tristeza. Porque parece que la intención original de Caín era buena. La manera de hacerlo no, pero la intención sí. Y entonces Dios le continúa diciendo: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. O sea, no basta con la buena intención. Quiero un corazón sincero. No basta con hacerlo, con tener la disposición de hacerlo. Quiero que se haga con el motivo correcto, con la disposición correcta. Dice: pero si haces lo malo, entonces el pecado ahorita anda detrás tuyo y está tratando de convencerte. Dice: te quiere dominar, pero tú puedes dominarlo. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? Caín, en tu mente, con tu libre albedrío, ya escogiste algo malo. Pero todavía está la acción de tu libertad, todavía está la ejecución de tu libertad para hacer o no hacer lo que escogiste. Todavía estás a tiempo, Caín. Todavía puedes detenerte y no hacer lo que pensaste hacer. El pecado está tratando de convencerte. El pecado está tratando de influenciarte para que hagas lo malo. Pero tú puedes dominarlo. Por eso te di libertad. Para que con tu libertad puedas decidir no ejecutar la decisión, la escogencia que hiciste. Ya conocemos el desenlace final. Caín no hizo caso. Tal vez sea una de las pocas oportunidades donde Dios no evita lo que va a pasar, pero interviene directamente para dar una advertencia al respecto. Quiero leerles otra porción de la Escritura. Deuteronomio capítulo 30, los versículos 14 al 16. Vea qué interesante lo que dice esta versión de la Biblia. Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu interior, para que la obedezcas. La palabra está muy cerca de ti, dice, en tu boca y en tu interior. ¿Por qué? Porque ya había sido traída por Dios al ser desde el inicio. Porque hay un código interno que todos tenemos, aunque no tengamos conocimiento de la Escritura. Sigue diciendo: mira, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, la muerte y el desastre. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda y obedeces sus mandamientos, normas y leyes, entonces vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión.
Dios diciéndole al hombre, tengo dos opciones aquí. La de la izquierda, la de la derecha. Te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre el éxito y el desastre. Es tu decisión. Te doy a elegir. El libre albedrío nos permite elegir. Entonces Dios le dice, ahí está tu libre albedrío, te estoy dejando elegir entre una u otra cosa. Y después le dice, si haces lo bueno, si haces lo que te ordeno, si me amas, si vives como Dios, como yo quiero que vivas, y obedeces mis mandamientos, mis leyes y mis normas, vas a vivir y te vas a multiplicar, y Dios va a bendecir la tierra a la que vas a entrar. Te va a ir bien si escoges lo bueno. Dios tratando de convencer a su pueblo de que vaya por la senda correcta. Ahí están las dos opciones. El libre albedrío les permite elegir una o la otra. Un último pasaje que quiero comentar con ustedes. Ezequiel, capítulo 33, versículos 11 al 19, dice lo siguiente. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse. Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia, los destruiré por sus pecados. Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto. Por eso ciertamente vivirán. Tu pueblo dice, el Señor no hace lo correcto, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Libre albedrío y libertad en acción. Libre albedrío porque los malos escogieron lo malo. Pero, pueden hacer uso de su libertad para no ejecutar lo malo que habían decidido, cambiar de opinión, devolverse, arrepentirse. La palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Entonces una persona mala puede cambiar de mentalidad y una persona buena también puede cambiar de mentalidad. El hecho de que alguien se haya comportado como un justo durante mucho tiempo no significa que lo va a seguir haciendo por toda su vida, porque en algún momento podría decidir hacer lo contrario. Y esa justicia que practicaba se desvaneció. Y dice este pasaje que si el justo hace lo malo, morirá. Y que si el malvado hace lo bueno, vivirá. ¿Entendemos libertad, libre albedrío, derecho a decidir, a elegir y la capacidad de poder ejecutar esa decisión, sea buena o sea mala? La próxima semana estaremos hablando sobre
estas capacidades con las que Dios dotó al hombre, que también se las dio a sus criaturas celestiales. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta noche pueda ser de provecho para ustedes este estudio.